siempre pues dando el salto hacia arriba y nunca tratar de tirar lo que tenemos porque vamos a comprar otra cosa nueva. No hay nada nuevo, lo que hay es gasto, gasto y gasto, y con eso no puede España, en donde es una nación que tiene que comprar casi toda su energía del exterior, casi toda. Entonces hay que hacer de otra forma, ahorrar mucho, ir gastando menos, y entonces ese ahorro se traduce en riqueza. Eso desde luego. Hablando de gasto, señor Blanco, en esta época, en esta legislatura en la que el alcalde pues es José Manuel Rey, se han tomado diferentes medidas a nivel municipal para, digamos, controlar el gasto del concello, ¿no? En su época, también en la época en la que usted era alcalde, también se miraba mucho, se tomaban medidas en el ámbito del gasto. Digamos que no había un control tan exhaustivo como quizás se ve ahora que hay. No, nosotros teníamos un control bastante exhaustivo, hasta tal punto que no dejamos al ayuntamiento, o sea, no se dejó al ayuntamiento en déficit alguno, sino que en los niveles permitidos que permitía la administración en general, ¿no? El interventor siempre tenía muchísimo interés en que eso no se sobrepasase, y era la ley, y se cumplía la ley. No, nosotros siempre hemos mirado pues que el gasto estuviese controlado para que no fuese mayor a los ingresos, claro, y hubiese un déficit terrible. Desde luego, en mi etapa, el Ayuntamiento de Ferrol gozó de buena salud en la parte económica, y al mismo tiempo se hicieron inversiones, cosa que no realicé, pero que por lo menos se proyectaron inversiones pues hacia la ciudad bastante buenas, ¿no? Hablábamos antes de un aspecto fundamental, bueno, de varios aspectos de esa industria, de esos sectores, y hay que hablar de lo que realmente hace una ciudad, que son las personas. Y hablando de personas, hay que hablar de la evolución demográfica, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto que Ferrol ha descendido en número de habitantes frente, no sé si curiosamente, a otros concellos pues próximos. Por ejemplo, hablo de Narón. Narón es un municipio que se está acercando a los 40.000, una cifra que consideran pues realmente simbólica. Y un concello, digamos, que está pues literalmente pegado, como es Ferrol, vemos que pues la población ha descendido en los últimos años, ¿no? Bueno, ¿cómo ve esas diferentes tendencias, ¿no? Bueno, normalmente la gente busca lugares en donde asentarse de la mejor manera, ¿no? El Ayuntamiento de Narón siempre fue un ayuntamiento muy rural. Hombre, el Ayuntamiento de Ferrol también tiene su zona rural, sí. Pero el Ayuntamiento de Narón, yo lo recuerdo desde niño, era rural. Era muy rural, totalmente rural, menos la carretera de Castilla, y después ya no había nada más, había los núcleos aldeanos, y nada más, ¿no? De las aldeas, y nada más. Pero lo que ocurrió es que se abrieron unos polígonos industriales, Ferrol tuvo su momento también bueno, y entonces lo que hizo Narón, muy buena política, es acercarse hacia Ferrol, y en efecto, ¿dónde están los núcleos importantes de población de Ferrol, de Narón? Cercanos siempre a la ciudad de Ferrol, limítrofes con Ferrol. ¿Qué quiere decir? Que quien daba el oxígeno, quien dio el oxígeno siempre, fue Ferrol. Fue Ferrol. Hoy día Narón ya tiene su propia consolidación y está funcionando pues bastante bien, hasta tal punto que ya tiene cerca de los, si no los tiene ya, los 40.000 habitantes. Mientras que Ferrol va descendiendo. ¿Por qué? Porque nuestra zona no tenía esa capacidad de expansión territorial que tenía el Ayuntamiento de Narón, que lo tenía muy fácil. Con acercarse a Ferrol ya estaba. Mucho más grande que el de Ferrol también, en extensión territorial. Y por esas razones, Narón fue mucho más que Ferrol en esos aspectos. Pero no cabe duda que Narón creció siempre a expensas de lo que Ferrol pudo hacer. Hoy por hoy, claro, ya tiene su propia vida económica y quizás que ya no necesita tanto de ese balón de oxígeno que era Ferrol. Pero hay que recordar épocas relativamente pasadas en donde la carretera de Castilla antigua, adoquinada, pues estaba llena de ciclistas que salían de Bazán. Y ellos iban hacia Narón casi todos, unos pocos a la zona de Ferrol, pero todos eran viviendo en la zona rural de Narón. Porque al mismo tiempo que eran trabajadores, buenos operarios de Bazán, eran buenos trabajadores en la tierra. Y de esas dos cosas conjugaban el empuje económico que Ferrol tenía. Cosa muy importante que hay que mirar, ¿no? El ahorro de aquellas gentes funcionó hacia el futuro. Hoy por hoy, pues la zona rural se ha abandonado bastante y ya no hay esa conjunción de trabajador, buen operario
en una empresa determinada y al mismo tiempo buen trabajador en la huerta. Eso ya no se da. Pero bueno, es fruto del mundo de hoy, que yo no voy a decir que esté bien ni que esté mal. Sé que aquella gente ahorró mucho, trabajó mucho para dar una España mucho mejor y lo logró, y lo logró. Otra cosa es que después nosotros entramos en una dinámica distinta en donde Europa nos enseñó a vivir de otra manera y a lo mejor no hemos sabido pues usar de esos utensilios que la Unión Europea nos daba para estar a la altura de las mejores naciones de Europa, como hemos estado y como seguimos estando, pero con mucho trabajo ahora para salir del agujero, del bache en que nos hemos metido. Bueno, y hablando de demografía, ¿cuál puede ser la clave para recuperar la población en Ferrol? Quizás impulsar más el rural. No sé. Claro, lo que pasa es que Ferrol tiene ahora mismo muy malas zonas de ensanchar la ciudad. Hombre, le queda la zona hacia Cataboix, que es muy importante y tal. Pero, claro, todo eso tiene que darse con un cambio de las estructuras económicas en Ferrol. Y en Ferrol las estructuras económicas no han cambiado. Sigue siendo dependiente de Navantia, Antigua Bazán. Sigue siendo dependiendo de ella. Mientras Navantia no se transforme hacia otra cosa, lo cual no puede ser. Mientras Astano, por ejemplo, no se transforme hacia otra cosa, lo cual parece ser que puede ser. Mientras Navantia, si no puede transformarse, no siga produciendo, no siga haciendo barcos, sean de la categoría que sean, militares o civiles o de la Santa Compañía, a mí me importa nada. Lo importante es que produzca barcos. Mientras eso no ocurra, Ferrol no tiene capacidad de crecimiento económico e industrial, no lo tiene, porque no tenemos ninguna industria puntera, señera, que pueda dar empuje a esta ciudad. Por ejemplo, tenemos Vigo. Vigo, pues, aunque los astilleros decaigan un poco, siempre tiene o una industria puntera, que es una industria de automovilística, la Citroën, que le da siempre un empuje a aquella industria. Zaragoza, Valladolid, las ciudades importantes que tienen empuje hoy, tienen siempre algo importante. Si no son centros administrativos, además, como sucede a estas ciudades que acabo de nombrar. Ferrol tampoco es centro administrativo. Quiero decir que Ferrol no tiene los mimbres para hacer esa industrialización potente que necesita, dado que él depende del mar y vive para el mar. Bueno, y pensando en esa posible recuperación económica que algún día pues tendrá que llegar, ¿qué me dice del turismo como factor clave? ¿Cree que por ahí se podría salir de alguna manera de la crisis? Yo no sé, pero es que el turismo en la zona norte nos da muy malos resultados cuando nos metemos de lleno a ello. Invertimos muchísimos dineros públicos para que el turismo sea atractivo. Pero claro, ¿cuál es nuestro turismo? Nuestro turismo es un turismo muy selecto, por tanto muy minoritario, de aquellas personas que le gusta el ecologismo puro y duro, por tanto muy selecto, pero también muy reducido, de aquellas personas cuyos padres, cuyos antepasados han sido gallegas, que viven en otras partes y vienen aquí para rememorar su vida pasada y lo pasan muy bien en el verano, en Navidades, en Semana Santa. Y después ya el turismo nuestro es un turismo muy poco, muy pequeño, muy dedicado a la parte gastronómica y a la parte de lecer la vida, de disfrutar de la vida, pero más bien de la naturaleza. Y eso es muy reducido. Yo creo que efectivamente, que hay que apoyarlo y que hay que proyectarlo hacia afuera. Pero el nuestro va a ser siempre un turismo muy reducido. No esperemos que sea un turismo como puede ser en el sur, o incluso en el sur de Galicia, en donde el clima ya se pone un poco más benigno, o como el de Santiago de Compostela. Claro, el clima de el turismo de Santiago de Compostela lo podemos hacer en Ferrol. Cogemos la Catedral de Santiago de Compostela, la colocamos en Ferrol, con todo lo que ello trae consigo, ya tenemos perfectamente el turismo. Eso sabemos que no puede ser, que es imposible, pero claro, Santiago, a pesar de ser lluvioso, a pesar de tener un clima bastante semejante al nuestro, sí, efectivamente, sin embargo, tiene algo que atrae a la gente, que es su monumentalidad. Ferrol, pues esa monumentalidad no la tiene. Tiene una chiquitita monumentalidad, que es el barrio de la Magdalena, que bueno, para nosotros está muy bien,
Pero eso no atrae a la gente, no es un emporio de monumentos y de recuerdos y de memorias, no, es lo que es, y eso atrae bien poco. Bueno, esperemos que de todas maneras se encuentren salidas para que Ferrol vuelva a Hombre, tener auge. Ya he dicho, hay algunas cosas que son importantes, pero es muy minoritaria. Entonces, a esa gente minoritaria hay que atraerla, eso sí. ¿Cómo? Eso ya no lo sé, que no soy técnico en ello, pero ese turismo existe, el gastronómico, el de disfrutar de la vida y de la naturaleza, el de ver paisajes, el de estar en paisajes idílicos y casi no hollados por el hombre todavía hoy. Yo me pongo en nuestras playas, que son preciosas, son algo divino, ¿no? Pues eso es lo que hay que proyectar hacia el futuro. Lo que pasa es que, claro, que no vengan aquí pensando que hay un sol radiante que les va a invitar a meterse en el agua. Un día sí, pero 3 no, porque eso lo estoy experimentando yo todos mis veranos, en donde, aunque pruebo el agua todos los días, algunos días es haciendo un acto de mucha contrición para no meterme allí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Juan Blanco, exalcalde de Ferrol, ha sido un placer tenerle aquí para hacer este pequeño repaso al pasado y también al presente, ¿no? Como hemos hecho ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis a vuestra disposición para hablar de aquello que pueda ser competencia mía en función de mis opiniones, porque nada más que puedo dar opiniones, mejor o peor, en las que yo creo, pero que otros pues me dirán pues sí o no, pero estas son las que yo creo, en las que yo creo. Así que gracias de nuevo. Gracias a usted, ha quedado clarísimo esas opiniones, esas claves, y a ustedes pues les despedimos. Antes recordarles que esta entrevista, como el resto de espacios abiertos, las pueden volver a ver en nuestra página web, en tvferrol.es, en la opción de televisión a la carta. Nosotros nos vamos ya, volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto. Buenas tardes.